nada, es un placer volver a compartir contigo, como con todos tus video oyentes, ¿no? Y sí que es cierto que cambiamos el tercio, pasamos de hablar de aspectos depurativos a entrar, como tú bien dices, con una técnica pues sumamente interesante que es la aromaterapia, ¿no? Bueno, comentabas que agradezco, pero es experto poco, ¿no? Sí que es cierto que desde hace años que trabajo especialmente con parámetros que tengan que ver con el control de calidad de los aceites esenciales, que es la base de la aromaterapia, ¿no? Más que con la aplicación de ellos. Yo sabes que trabajo para la empresa Intersa Essential Aroms, es la gama que tenemos de aromaterapia, y tengo otras compañeras que trabajan pues mucho mejor todo. En principio, lo que queríamos hablar hoy, que entendemos que es sumamente importante, es el poder discernir, ¿no? Entre, o sea, cuáles son o cómo ver, cómo palpar, o qué aceites esenciales son de calidad, que es la base de la aromaterapia científica, ¿no? Si, en la siguiente diapositiva, bueno, que veríamos los objetivos de la charla, pues serían estos, ¿no? En primer lugar, hay que definir cosas. Después ese va otra vez. Habría que ver cuáles son los parámetros de control de calidad que definen un buen aceite esencial para finalmente pues dar unas pinceladas de cuáles son las vías de aplicación de los aceites esenciales. Si quieres continúo, ¿quieres que vaya hablando porque no aparece en pantalla? O... Sí, yo mientras Sí. tú hablas estoy tratando de resolver. Aquí lo veo, ¿no? Bueno, con la primera diapositivas hacemos ver que no todo lo que dice que es aromaterapia, bueno, algo hace, pero que realmente eso no es el concepto de aromaterapia científica. Yo siempre comparo esto con el símil de decir, el comerte un yogur, aunque tenga probióticos, con ello es muy difícil que podamos reforzar la inmunidad, ¿no? El símil sería algo parecido. En la siguiente diapositiva, aquí sí que vemos que el concepto de aromaterapia, en función de su etimología, es aroma y terapia, es decir, es la terapéutica que tiene que ver con aquellas especies vegetales que tienen una capacidad de olor, ¿no? Por tanto, en la misma definición hay dos conceptos. El primer concepto es el de terapia, es el de salud, y el segundo concepto es el de esencia, el de aceites esenciales. Otra vez mía. ¿Vale? En la siguiente diapositiva es cuando... Vale. Es aroma, es el uso con fines terapéuticos de los aceites esenciales para retornar al estado de salud, ¿no? En primer lugar, habría que ver la primera parte de la ecuación, que es el concepto de salud. En la siguiente diapositiva podremos ver que los aceites esenciales o la combinación de ellos nos permiten actuar en las tres dimensiones de las que el ser humano está hecho, es decir, en el plano o dimensión física, emocional y esencial. Es decir, yo me puedo poner un aceite, me puedo aplicar un aceite esencial, por ejemplo, de clavo, para calmar un dolor de muelas, estaría en un plano físico. Me puedo aplicar externamente un aceite esencial de menta para calmar una migraña, y estaríamos en el plano físico, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, en esa misma aplicación, encontrar también un bienestar de tipo emocional. Es decir, hay muchos estudios, además estudios hechos con un buen diseño, en el sentido de que hay ciertos aceites esenciales que nos permiten mejorar patologías como la ansiedad o como la depresión, además con ensayos clínicos, ¿no? Y por último, habría una dimensión esencial que luego os comentaré. En la siguiente diapo, aquí vemos que cuando leemos, las partículas aromáticas impactan con los receptores olfativos que comunican por terminaciones nerviosas con las partes cerebrales más antiguas y que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos. Por tanto, el simple hecho de oler, hay veces, ¿no? Por ejemplo, que cuando olemos algo, un cítrico, por ejemplo, nos acordamos, nos llega un vuelco rápido de cuando éramos jóvenes, ¿no? Es decir, al impactar con la parte más emocional es cuando tenemos el recuerdo.
esto sería un poco la base de que los aceites también actúan en la dimensión emocional. Y por último, en la siguiente diapo, apreciamos que también actúa en la dimensión esencial. Para mí, que ya hemos comentado alguna vez que quizás es la dimensión más importante, y la prueba de ellos es que por ejemplo, cuando entramos en una iglesia, en una catedral, el simple olor a incienso, pues que nos transporta a la dimensión más esencial. Esto también, por ejemplo, que nos podría plantear, hay incluso estudios hechos con pacientes con cánceres en estado terminal, donde el simple hecho de oler pues puede mejorar parámetros tan importantes como la calidad de vida, ¿no? Es decir, hay bastantes experiencias al respecto, ¿no? En la siguiente diapositiva nos encontramos ya con la segunda parte de la ecuación. La primera es salud y la segunda es con qué especies vegetales estamos trabajando para hacer aromaterapia. Es decir, son especies que deben de tener la capacidad de poderlas estoler, ¿no? Bueno, para entrar en las definiciones que son más básicas, en la siguiente diapositiva, encontramos que el concepto de esencia. La esencia es un conjunto de moléculas que se encuentran dentro de los vegetales, ¿no? Y que tienen un fin biológico. Pues, por ejemplo, las esencias, el vegetal las utiliza pues, para atraer insectos o para repelerlos ante escasez de cuadros hídricos. Es decir, es un conjunto de moléculas que tienen la particularidad química de que son volátiles, de que son aromáticas, ¿no? Si pasamos la siguiente diapositiva, aquí vais a poder ver cómo la esencia se puede encontrar en cualquier parte del vegetal. Podemos encontrarla o en la hoja, o en la flor, o en las raíces, o en la planta entera, ¿no? Y este es un concepto que es importante, como luego veremos, el hecho de que este tipo de moléculas se pueden encontrar en cualquier parte de la planta. Si pasamos la siguiente diapositiva, vais a ver que una cosa es la esencia que se encuentra en el vegetal y otra cosa es el aceite esencial. Bueno, pues para obtener la esencia, que os recuerdo que está dentro de un vegetal, para obtenerla el único método oficinal es utilizar un alambique. Es un proceso, ya actualmente se utiliza un proceso industrial y se obtiene mediante una destilación al vapor de agua en un alambique. Es decir, es el único método oficinal. Es importante porque esto me dice que que su obtención mediante otros métodos, donde empleen solventes químicos, no es adecuado y por tanto no es como se tiene que hacer, ¿no? Si pasamos la siguiente diapositiva, en síntesis podéis ver. No, aquí no se puede ver, pero como se hace es que hay tres cubas. En la cuba 1 es donde se pone agua, que en contacto con el fuego, el agua la vaporiza, va a un tanque 2 donde se encuentra el vegetal con esencia. Al meter presión revienta las glándulas donde está contenida la esencia y la volatiliza junto con el vapor de agua. Esto va a caer a un vaso, a un esenciero, a un vaso florentino, donde en función de la densidad se obtienen esas dos cosas, ¿no? El aceite esencial con una densidad inferior a 1 y que es un agua cargada con un 5% de aromática, que es lo que se conoce con el nombre de hidrolato o agua de rosas, agua de tomillo, agua de azahar. En la siguiente diapositiva, vale, por tanto, ya podemos distinguir entre esencia y aceite esencial. El aceite esencial es el resultado de extraer la esencia contenida en el vegetal. En la siguiente diapositiva pues vamos a ver de forma pues muy gráfica que el aceite esencial no es ni más ni menos que la esencia destilada. Esto es importante a nivel de nomenclatura. En la siguiente diapositiva pues podemos ver que lo correcto ya es, por tanto, el llamarlos como corresponde, ¿no? Es decir, no es esencia de lavanda, habría que aceite esencial de lavanda, aceite esencial de menta, aceite esencial de ravensara. Esto ocurre excepto con los cítricos, porque no se obtienen mediante un destilado. Por tanto, aquí sí que procede a hablar de esencia de cítrico, esencia de limón, esencia de mandarina, esencia de naranjo. Esto es una cuestión que es muy técnica, pero que yo prefiero
prefiero comentar. Vamos a ver ahora algunas propiedades que tienen los aceites esenciales. En la siguiente diapositiva pues vamos a poder ver que los aceites esenciales tienen una serie de características. Tienen distinto índice de volatilidad, es decir, que cuando los destilamos tardan más o menos, como están compuestos por ciento de moléculas, hay unas que tardan más y unas que tardan menos, ¿no? Son insolubles en medios acuosos. Esto es importante porque los aceites esenciales como norma se tienen que diluir para aplicarlos. Por tanto, es importante el saber que no se deben de diluir en agua, sino que debemos de combinarlos o diluirlos con compuestos que sean lipídicos, por ejemplo, con los aceites vegetales de los que luego hablaremos. También es importante porque si por casualidad nos cayese sin querer o al tocarnos con una mano en el que hemos tocado un aceite esencial, nos tocamos, por ejemplo, un ojo y nos pica, no tenemos que lavarnos con agua, sino que deberíamos de disolverlo con el primer aceite que encontremos en la cocina, por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? Los aceites esenciales que son de calidad tienen distinta densidad y, muy importante, la primera característica para distinguir los aceites esenciales de unos de otros y su calidad es que tienen distinto color. Cuando veamos una marca en el cual los aceites esenciales todos tengan el mismo color, hay que sospechar de ellos porque eso no se ha obtenido como se tiene que obtener y por tanto no son de calidad. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar que en la destilación cada aceite esencial requiere de una presión y una temperatura, de un tiempo destilado y un tiempo de reposo, como el vino, ¿no? Por tanto, es un proceso que es muy fino y que hay veces que para hablar de una calidad de un aceite esencial no es suficiente con decir que es 100% puro, sino que hay que matizar que es 100% completo. Es decir, tenemos que esperar el tiempo que haga falta para la completa destilación del aceite esencial. En la siguiente diapositiva hay ejemplos de ello. Y es que, por ejemplo, el aceite esencial que no lo puedo ver, ¿no? Hay ejemplos de aceites esenciales que tardan, por ejemplo, el laurel tarda entre 2 y 3 horas para que se destile completamente. El enebro tarda entre 1 y 2 horas, pero fijaros como el sándalo tarda 100 horas en destilarse. Es decir, si la calidad de un aceite esencial viene en parte determinada porque sea completo, yo debería de esperar 100 horas para decir que el sándalo con el que estoy trabajando es de calidad terapéutica. ¿Vale? Siguiente diapositiva, podemos ver que los precios son distintos para cada uno de los aceites esenciales. Y esto depende de varias cosas, ¿no? Una, de la oferta de planta que haya en el mercado. Si la oferta, claro, como dependemos de las especies vegetales, pues dependemos de lo que hay, ¿no? Entonces, si por un año esa especie de la que voy a destilar para obtener su esencia y tener su aceite esencial, por ejemplo, escasea, ese año el precio va a subir un montón, ¿no? También va a depender del coste de mano de obra, es decir, si el destilador tarda 100 horas en destilar un sándalo, eso va a encarecer el proceso. Es decir, si un sándalo, por ejemplo, es muy barato, ya me está indicando que no se ha obtenido como se tiene que obtener. Y luego hay un concepto que es muy importante y es el del rendimiento, ¿vale? Es decir, es la cantidad de planta que tengo que utilizar para obtener 1 kilo de aceite esencial. Si pasamos la siguiente diapositiva, esto veremos que, por ejemplo, para obtener 1 kilo de aceite esencial de rosa búlgara, que es el aceite esencial más caro que hay, para obtener 1 litro de aceite esencial tendríamos que emplear 4 toneladas de pétalos de rosa, que equivale a 1 hectárea de cultivo. Es decir, si el aceite de rosa que yo estoy utilizando se ha hecho como se tiene eso que hacer, pues, por ejemplo, comprar un litro de aceite esencial de rosa, pues perfectamente me puede costar 6.000 o 8.000 euros el litro. Eso es un parámetro que me indica que es así y que indica que es de calidad. Abandonamos los aceites esenciales
y como antes os comentaba, no se disuelven en medio acuoso, sino que se disuelven en medio lipídico. Por tanto, la pareja ideal del aceite esencial es el aceite vegetal. No confundamos los conceptos. El aceite vegetal, por ejemplo, el máximo exponente aquí en nuestro país sería el aceite de oliva. Son aquellos vegetales eso, de los cuales obtengo un aceite que es muy rico en ácidos grasos. Es decir, son los aceites grasos obtenidos por primera presión en frío a partir de ciertas plantas oleaginosas, ¿no? Es decir, este es el mejor método para poder disolver los aceites esenciales. En la siguiente diapositiva es un concepto importante este matrimonio. En la siguiente diapositiva esto veríamos que que esta combinación es lo que nos permite poder penetrar en la piel los aceites esenciales, es decir, y además aprovecho las propiedades que tienen los aceites vegetales, ¿no? Como son ricos en ácidos grasos, pues por ejemplo, aplicar un aceite vegetal de plantilla junto con un aceite esencial, pues me permite además aplicar ácidos grasos de la serie omega 3. Si aplico un aceite de borraja, pues me permite, por ejemplo, aplicar ácido graso de la serie omega 6, y si aplico un aceite de oliva o un aceite de argán, pues aplico omega 9, ¿no? Importante es también la calidad de los aceites vegetales. Han de ser de primera prensada en frío, pero no todos se obtienen del mismo modo. Es decir, la primera prensada en frío se admite hasta 40 o 50 grados, ¿no? Por ejemplo, la marca Essential Aroms, que es la que yo represento, se han procesado totalmente en frío, a 0 grados. Por tanto, son aceites vegetales afrutados. Comprobar como en la pantalla aparece el distinto color que tiene cada uno de ellos, ¿no? Veis, por ejemplo, en la derecha, en el medio, uno que es verde, ese se corresponde con el aceite vegetal de aguacate, que tiene que ser como es, ¿no? Tener un color verde oscuro, un verde oscuro, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva dejamos ya el matrimonio entre los aceites esenciales y los aceites vegetales, que son los aceites portadores, y ya nos centramos en el control de calidad que tiene que tener un aceite esencial, ¿no? En primer lugar, veis ahí un cuadro en verde con las siglas AEBBD. Esto es un cuño que indican aceite esencial, botánica y bioquímicamente definido, es decir, con quimiotipo, ¿no? AEBBD. Es decir, las marcas que tengan este sello me están indicando que son aceites esenciales quimiotipados, es decir, son aceites esenciales que tienen determinación botánica y bioquímica. Os explico qué es esto, ¿no? En primer lugar, son estos los 4 parámetros que tenéis que ver o tenéis que determinar para comprobar que un aceite esencial que es de calidad. 1, origen natural. Esto es imprescindible, es decir, el origen tiene que ser natural. Yo no puedo trabajar con cosas sintéticas, ¿no? En muchos fármacos, en muchos complementos ponen el mentol. Bueno, yo prefiero trabajar con la menta piperita, que tiene mentol, pero está incluido como principio activo en el aceite, ¿no? En la siguiente diapositiva que veremos que aparte del control de procedencia también, que es importante, es decir, el árbol del té tiene que ser de Australia o la rosa tiene que ser de Bulgaria, ¿no? Otras procedencias pues realmente indican que es aceite que no sería de calidad. El primer parámetro, aparte del control de procedencia, tenemos que determinar la especie botánica exacta. ¿Por qué? Pues porque hay veces que si no sé la especie botánica exacta, esto puede inducir a confusión, ¿no? Entre los científicos sabemos que las especies botánicas se definen con el género y con la especie. Os pongo un ejemplo que veréis en la siguiente diapositiva. Y es que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el aceite esencial de eucalipto, por ejemplo, esto no siempre ocurre, pero puede ocurrir con algunos aceites esenciales, ¿no? Que si quiero trabajar con el aceite esencial de eucalipto, tengo distintos tipos de eucalipto, distintas especies distintas. El Globulus, Radiata, Citriodora, donde cada uno de ellos tiene una indicación distinta. Por ejemplo, si quiero trabajar en la esfera broncopulmonar, pues tendré que trabajar con el Eucalyptus globulus. Si quiero trabajar en las vías respiratorias, en vías altas, voy a trabajar con el Radiata.
Es decir, si yo no tengo la seguridad de cuál es la especie y me venden únicamente que el eucalipto, ahí tengo, ahí hay cosas pues que me crean duda, ¿no? Dos, ¿os acordáis cuando os comenté que las especies vegetales están inmersas en distintas partes de la planta? En el tomillo o en el romero están en la planta entera, ¿no? Pero hay ejemplos donde tenemos que determinar la primera B que antes os comentaba, ¿no? O sea, ¿qué parte de la planta estoy trabajando? Mira, en la siguiente diapositiva vais a verlo mejor con el siguiente ejemplo, ¿no? Y es que, si lo podemos pasar en la siguiente diapositiva, para que lo veáis mejor. Si no, vale. Fijaros, de una misma especie, por ejemplo, el naranjo, de su hoja, yo puedo obtener el aceite esencial de naranjo amargo, conocido con las siglas Egren Vigar. Si en vez de destilar la hoja, destilo la flor, obtendría el aceite esencial de azahar, el neroli. Pero también podría coger la corteza de la naranja dulce, exprimirla y obtener la esencia de naranjo. Es decir, tendría tres aceites que proceden de un mismo vegetal, pero que tienen distintas indicaciones, distintas propiedades, distintos olores y distintos precios, ¿vale? Es la importancia que podamos determinar cuál es el órgano productor de los aceites del vegetal de partida. En la siguiente diapositiva viene la parte un poco más complicada, y es que los aceites deben de ser quimiotipados, es decir, debemos de saber cuál es su especificidad bioquímica, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Esto es como en el siguiente ejemplo, quizás que lo vais a ver mejor, ¿no? Yo puedo ir caminando por el monte, y cuando voy a 300 metros cojo un tomillo y lo huelo, ¿no? Es el Thymus officinalis, ¿no? Y tiene un olor. Si sigo andando hasta 1100 metros, puedo tocar con la mano el mismo tomillo, la misma especie, el Thymus vulgaris, y aunque huele un poco parecido, el olor es mucho más suave. Esto es porque el biotipo del tomillo, que la planta que reacciona en función del suelo, del sol, de la humedad, el clima. Es decir, esto tiene una repercusión de que cuando yo obtengo sus respectivos aceites esenciales, son distintos. Yo obtendría, por ejemplo, a 300 metros un tomillo que es muy fuerte, es muy fenolado, y sin embargo a más altura obtendría otro que... Bueno, el tomillo timol, el quimiotipo timol, lo emplearía, por ejemplo, como un potente antiséptico. Nunca lo puedo aplicar en niños y es dermocáustico. Sin embargo, el tomillo linalol lo podría emplear en niños, no es tan potente como antiséptico, pero lo puedo, por ejemplo, tampoco es dermocáustico, y lo podría, por ejemplo, emplear en niños en enfermedades, en infecciones de repetición. Vale, pasamos la siguiente diapositiva. Hay un parámetro que es muy técnico, que en control de calidad que empleamos mucho. Estos son aparatos pues muy complicados que únicamente están en ciertas empresas y en las universidades, y es una cromatografía de gases asociado a un espectrometría de masas, no son gases masas. Por tanto, yo puedo determinar todos los principios activos que están en el aceite esencial, ¿no? En el siguiente ejemplo, esto me sirve para que veáis, no, aquí no lo podéis ver, ¿no? Las empresas que trabajan con aceites esenciales que son de calidad aportan unas fichas técnicas que aquí no aparecen en pantalla, que son los cromatogramas, en los que aparecen los picos los principios activos de los que está compuesto los aceites esenciales, ¿no? Esto es una prueba que es muy importante y que nos ayuda a ver si el aceite esencial está falsificado, está rectificado o no es de calidad, ¿no? En la siguiente diapositiva estos son aspectos técnicos, ¿no? Aquí sí que podéis ver, por ejemplo, con
no, no, esto que rápidamente, ¿no? Son dos gráficos. En el de arriba aparecen como unos piquitos, que cada pico se corresponde con un principio activo, y ese es un eucalipto, Globulus, en este caso, que es de calidad, porque se obtiene a tiempo completo. Sin embargo, el de abajo es una falsificación, está rectificado. Fijaros como los picos que deberían de aparecer, que no aparecen, y al principio algunos que no deberían de aparecer, aparecen, ¿no? Esto es un aspecto que es muy técnico, pero que me ayudaría a ver si se falsifican, si se rectifican o no. Hay una prueba, y es que los laboratorios que trabajamos como Essential Aroms con aceites esenciales que son de calidad, cuando el cliente nos demanda el cromatograma, que lo podemos facilitar, ¿no? Si lo demandas y no lo facilitan, pues te puedes mosquear, ¿no? Bueno, y por último comentar que los aceites esenciales, hay distintas escuelas. La escuela anglosajona básicamente utiliza los aceites esenciales por vía externa en la piel. Sin embargo, a mí me gusta más la escuela francesa, que es la pionera, que es aquella que recurre al uso de los aceites esenciales tanto por vía interna como por vía externa. Para utilizarlos por vía interna, especialmente, debemos de tener la absoluta seguridad de que el aceite esencial cumpla con todos los parámetros que antes os he comentado, ¿no? Además de que el aromaterapeuta sea una persona que sea experimentada, ¿no? Pero que sepáis que la vía de aplicación es la vía interna, la vía externa, y luego también hay una vía vía de aplicación muy interesante, que es la difusión atmosférica, ¿no? Existen difusores que no quemadores, porque el quemador lo que hace es quemar el aceite. Por tanto, estamos fastidiando lo que es la molécula aromática, ¿no? Aquí lo que ocurre es que es un aparatito. En este caso, por ejemplo, el que veis de Essential Aroms, además es un aparato que está muy bien porque no hace ruido, porque además está acoplado al color, y lo que hace es que la corriente que lo que hace es que microdispersa las moléculas aromáticas contenidas en su interior. Por tanto, crea una microdifusión, ¿no? Y esto es muy interesante, por ejemplo, para una habitación donde hay un paciente con una infección respiratoria, o por ejemplo en las consultas de los terapeutas, ¿no? Que quieran purificar o quieran crear un ambiente en las conferencias o en las consultas, ¿no? Un ambiente estimulante o un ambiente relajante, ¿no? Un paciente que entre nervioso, por ejemplo, en una consulta, pues le puedo poner un complejo relajante para que se calme, ¿no? O, por ejemplo, yo cuando imparto conferencias, pues me interesa, ¿no?, que la gente esté activa, y puedo poner un complejo estimulante. Es un aparato que la verdad que está muy bien, ¿no? Por tanto, serían las tres vías de aplicación: la vía interna, que es la vía oral, la vía en la piel, y la difusión. Y en principio, pues bueno, esto sería lo que, a grandes rasgos, lo que es la conferencia. Bueno, yo Juan, obviamente hay cosas que he aprendido, a pesar de que soy un usuario y me gustan mucho utilizar los aceites esenciales. Eh, Me gustaría, bueno, yo he ido anotando alguna cosita mientras tú hablabas, entonces me gustaría que podamos comentar un poco. Antes de que yo te pregunte, las personas que están en la conferencia, debajo de la imagen de la conferencia tienen un chat para hacer preguntas. Para enviar preguntas siempre te tienen que poner una pregunta en directo, se puede responder, y nos llega la pregunta. Si quieren hacértela directamente, te la pasamos. Y Perfecto. entre tanto, si es que hay alguien que va a hacer alguna pregunta, te pregunto yo alguna cosa. Por ejemplo, tú has mencionado la extracción química. ¿Tú sabes qué productos químicos se utilizan para extraer artificialmente los aceites esenciales? ¿Conoces alguno? Sí, Me imagino que si son productos químicos... a lo largo de la historia, a lo largo de la historia han utilizado básicamente disolventes como el hexano, y luego que se hace que se evaporen con el alcohol, ¿no? El inconveniente es que estos son métodos donde empleas solventes que para mí son como para ti, y para ti mucho más, porque ya hace muchísimos años que trabajas mucho con los tóxicos y demás, ¿no? En el fondo, aunque destiles,
aunque emplees alcohol para intentar evaporar, siempre son aceites o son sustancias aromáticas comerciales, porque no es un método oficinal, en el que quedan restos, en el que quedan trazas. Sí. Y por tanto, yo creo que no merece la pena el que esté empleando un método por el cual no obtengo la totalidad de las moléculas aromáticas y que además me quedan restos en el envase, ¿no? Porque son tóxicos que en el fondo me estoy aplicando en piel y ya no te digo nada cuando los aplico por vía oral, porque además también te tengo que decir que a nivel farmacéutico los aceites esenciales se pueden emplear a nivel de fórmula magistral, porque estamos hablando de farmacología, ¿no? Hay farmacéuticos que elaboran fórmulas magistrales con los aceites esenciales a nivel de supositorios o incluso de óvulos vaginales, ¿no? Por tanto, a mí no me hace ninguna gracia el trabajar con sustancias que no tengan la absoluta seguridad de que se obtienen mediante un destilado en corriente de vapor de agua, ¿no? Y que no tenga ningún resto de las sustancias que tú me indicas, ¿no? Lo que podría estar ocurriendo es que alguien pudiera estar comprando un aceite esencial barato y piensa que es algo natural cuando lo que está comprando es un producto con residuos, en este caso lexano, que sabemos que es cancerígeno, y podría estar perjudicándole pensando que le hace un beneficio. Es interesante que este dato lo tengamos en cuenta, porque un aceite esencial muy barato, desgraciadamente, no puede cumplir con los criterios de calidad, como hemos visto, ¿no? Obviamente. Sí. Una pregunta. Sí, no, Juan, es un que es fundamental y además y lamentablemente hay muy poquitas marcas se pueden contar con los dedos de una mano que no tienen este sello de AEBBD, es decir, no tienen quimiotipo, no tenemos la certeza o no son completos, ¿no? E incluso tampoco hace falta que el que sean baratos, ¿no? Incluso aunque sean un poco más caros, que tampoco importa, ¿no? Sino que tenemos que tener la absoluta seguridad de que los aceites esenciales tengan estos parámetros de control de calidad, sino como tú bien dices, que nos creemos que estamos trabajando con sustancias naturales cuando en el fondo tienen restos de sustancias que no son deseables, ¿no? Ya. Tú has mencionado en la conferencia el mentol como un producto químico o un producto no natural que a veces aparecen en algunas fórmulas de algún producto que aparentemente es sano o es natural. Y me gustaría, claro, esto estamos hablando, no, aunque parece un producto natural el mentol, puede ser un derivado, puede ser un producto sintético, ¿verdad? Archiconocido, ¿no? Puede ir a una farmacia y comprar un tarrito que desde siempre nos hemos aplicado en el pecho, incluso los niños, cuando estamos constipados, y no voy a nombrar, ¿no? Pero que imagino que ya sabemos a qué nos referimos y cuando ves la composición, cuando ves el INCI, ¿no? Los ingredientes de estos cosméticos, aparece mentol es decir, son principios activos que son de origen sintético o semisintético, ¿no? Bueno, esto es una opción. Yo personalmente, y imagino que tú también, ¿no? Pues prefiero el mentol incluido dentro de su entorno, que es el aceite esencial, ¿no? Es decir, lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con la gaulteria, ¿no? Que es muy rica en salicilato de metilo, pero de origen totalmente natural, que es perfecta para las contracturas musculares, ¿no? O para el dolor muscular, ¿no? Sin embargo, la inmensa mayoría de productos que hay en el mercado, el salicilato de metilo pues es de origen sintético o semisintético, por tanto, para mí no es el método adecuado. Ya. Porque es que además, como tenemos la alternativa, me puedo permitir el trabajar con ella. Otra cosa es que diga, oye, mira, me tengo que ir al mentol porque no tengo alternativa, pero es que sí que la hay, y son los aceites esenciales ricos en mentol, por ejemplo, como la menta piperita. Ya. Una pregunta. Tú has mencionado durante la conferencia un término que yo obviamente te he entendido, pero quizás alguna persona que no esté iniciada en esto, pues
no haya entendido bien el término dermocáustico. Yo creo que sería bueno que aclares qué quiere decir dermocáustico en un aceite esencial. Sí, bueno, a ver, los aceites esenciales que yo he comentado, los parámetros de control de calidad, esto no quiere decir que todos los aceites esenciales los pueda aplicar por la vía oral, por la piel y por la difusión o por la vía de difusión atmosférica. Es decir, punto uno, que sean de calidad. Esto está claro. Pero aun siendo de calidad, cada aceite esencial tiene una vía preferente de aplicación, ¿no? Ejemplo, el tomillo quimiotipo timol es un potentísimo antiséptico, es muy potente y muy interesante, pero como a la familia bioquímica de los fenoles, si yo me aplico una gota o dos gotas directamente encima de la piel, pues me puede ocasionar hombre, si no una quemadura, un eritema, una escocedura, un problema que no es agradable, ¿no? Por tanto, claro, los aceites esenciales hay que conocerlos, ¿no? Y algunos de ellos, pues sabemos que tienen estas contraindicaciones, ¿no? Si los tuviésemos que usar en piel, pues por ejemplo, habría que poner una gota muy, muy diluida con un aceite vegetal, ¿no? Entonces, claro, al diluirlo, pues ya estoy mitigando esto, ¿no? Si me permites, a raíz de este concepto, hay otro que también que me gustaría incluir, y es el de aceite esencial fotosensibilizante, es decir, y son fundamentalmente los cítricos, ¿no? Que son importantes, estupendos, pero que los cítricos, cuando los aplico en piel, si después de aplicarlos en la piel me expongo al sol, especialmente con uno de ellos, que es la bergamota, corro el riesgo que es lo que ocurre también con ciertos fármacos, ¿no? Por tanto, los aceites esenciales, independientemente de que tienen que ser de extrema calidad, debemos de mantener unas ciertas precauciones, especialmente con algunos de ellos, ¿no? Ya. Vale, una pregunta. Obviamente, esto es una ciencia, porque cada planta tiene sus propiedades, sus usos, pero sería bueno que podamos dar algún ejemplo de, por ejemplo, una planta que tú utilizarías como uso externo para, para un problema concreto, más que nada para poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que le suelo recomendar a la gente, cuando mucha gente quiere hacer BAOs, yo he Sí, comprobado obviamente que es mucho más efectivo hacer un BAO en vez de con una hoja de eucalipto, con el agua, pero con unas gotitas de aceite esencial de eucalipto. Es muy diferente el resultado, ¿no? Por ejemplo. sí, bueno, para hacer BAOs, bueno, contamos con distintos aceites esenciales que sirven para podemos una mezcla de los dos eucaliptos, tanto el globulus como radiata. Únicamente sí que es cierto que habría que también que tener la precaución de los asmáticos. Los asmáticos no deberían de aplicar el eucaliptus, especialmente el globulus, ¿no? Por ejemplo, hay un aceite esencial muy interesante que es también para hacer BAOs, que es el de Ravensara, que es un potente antivírico, inmunostimulante, ¿no? El mismo romero, el 1.8 cineol, el quimiotipo 1.8 cineol, ¿no? Es decir, cualquier aceite esencial que sea rico en el principio activo 1.8 cineol, como la ravensara o como el mismo romero, también se pueden aplicar en difusión atmosférica, ¿no? Ya. Y luego también, pues, por ejemplo, el azahar en difusión, pues también tiene una acción calmante, especialmente pues en la depresión, en la depresión. El mirto mismo también, pues, que es muy rico en el 1.8 cineol, también lo podemos aplicar en difusión atmosférica, pues, por ejemplo,
para despejar las vías respiratorias. Es decir, hay distintos aceites esenciales que se pueden aplicar, por ejemplo, para las vías respiratorias, ¿no? Y los cítricos también son interesantes para difundir, buscando ya una acción quizás un poco más calmante, una acción más calmante del sistema nervioso. Vale, una última pregunta. Comparte con nosotros tu planta favorita para uso interno y para qué la utilizas o para qué la recomiendas. Es que depende, porque al final tienes que bueno, yo soy cuando sabes, ¿no? Que también hago muchas conferencias y demás, ¿no? Y la albahaca o el basílico es mi aceite. Y hace años que una compañera, que Laura Romera, es una excelente aromaterapeuta, ¿no? Que me dijo: Juan, tu planta es la albahaca, es el basílico, el Ocimum basilicum, ¿no? Entonces creo que hago es olerlo en el tarro un poquito, y la verdad es que me calma eso bastante, ¿no? Y luego fíjate, hay veces que cuando me hago un té pongo, o sea, ya que preguntas, ¿no? Porque la albahaca, bueno, es más por vía oral, aunque yo la huelo un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, poner una gotita de canela en un té, pues tampoco estaría mal. Ya. Y los cítricos y lavanda, quizás sean mis preferidos. Y la ravensara, porque es un comodín en vías respiratorias, especialmente con los niños, ¿no? Muy bien, pues las personas que estás viendo la conferencia, observarás que en la parte de abajo a la izquierda hay una sección que dice tablas de aceites esenciales y sus propiedades con un link. Si la persona que está escuchando ahora mismo va a ese link, va a descubrir que tiene, en la página hemos colgado unas tablas de las plantas medicinales con sus usos, que claro, esto, como hemos dicho, hay tantas plantas y tantos usos que una conferencia no da para tanto, ¿no? Pero hemos querido incluir esa posibilidad para que la gente pueda conocer las propiedades de cada planta, cómo poder utilizarlas, cuándo sí, cuándo no, si hay que usarlas externamente. Entonces, si hacen clic directamente en ese link que hemos puesto debajo de tablas de aceites esenciales, les lleva a una página donde tenemos puesta esta conferencia, y debajo hay dos tablas donde van a poder, pues bueno, tener una tabla de referencia para que empiecen a iniciarse, que de alguna forma empiecen a utilizar los aceites esenciales. Esto obviamente es una conferencia a modo de introducción. Esto existen cursos para poder iniciarse y poder conocer mejor esto, y obviamente es con el tiempo y con la experiencia que uno va adquiriendo, pues uno va conociendo mejor las plantas. Lo que hemos pretendido es que sepas que el uso de los aceites esenciales pues tiene muchas ventajas con respecto a la simple infusión en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esa era la idea que teníamos tanto Juan Serrano como yo, que pudieras conocer que existe algo mucho más concentrado que la planta en sí, que se usa mucho en infusión, que mucha gente las utiliza, pero que más allá de eso, el aceite esencial es toda la concentración y todas las propiedades terapéuticas concentradas en un pequeño frasquito, que muchas veces puede parecer que es caro, pero que a la larga yo he visto que, yo particularmente, prácticamente no uso planta medicinal, yo prácticamente solo uso aceites esenciales para mí mismo, ¿no? Entonces no sé si para terminar, Juan, ¿quieres añadir alguna otra cosita? Pues que si no, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, los aceites esenciales como base de la
aromaterapia y mejor que sea científica, son una auténtica maravilla. Además, como tú dices, ¿no? Es la máxima concentración de la planta. Incluso hay quien los define como el alma de la planta, ¿no? Son extraordinarios. Yo he tenido experiencias tanto en el plano físico como es increíble como infecciones que no se van, poderlas tratar con el uso de los aceites esenciales. De hecho, hay una técnica que es el aromatograma, en vez del antibiograma, el aromatograma. A nivel emocional hay cada vez pues muchos más estudios también, pero estudios científicos. Y comparto contigo esto. Hay que experimentarlos, como tú dices. Los aceites esenciales y la aromaterapia hay que experimentarla. Hay que empezar con uno, con dos, ver cómo funciona y luego ir ampliando. Porque la persona que hace esto, que empieza con uno, al final amplía el rango y se queda con ellos, ¿no? Y nada, un placer, como siempre, compartir contigo y por supuesto, agradecerte el que cuentes con Essential Aroms y conmigo personalmente, pues para poder dar esta explicación, ¿no? Bueno, pues para concluir, sí que creo que hay que decir que si quieres encontrar aceites esenciales de calidad como estos, obviamente tienes que ir a buscarlos a tu herbolario habitual. No los vas a encontrar ni en un supermercado ni en una tienda de chinos. Si quieres aceites esenciales de calidad, sin disolventes químicos y sin ningún tipo de problemas a la hora de haber sido elaborados, yo siempre recomiendo que vayas al lugar donde puedes encontrar los de máxima calidad y si quieres iniciarte en ellos, vete a tu herbolario habitual, pregunta, que te dé información, que se puede facilitar y esperamos, tanto Juan y yo, que esta conferencia haya sido de utilidad para ti. Así que nos despedimos y esperamos encontrarnos en la siguiente conferencia.